Momento que dedicamos a analizar un tema de nuestra actualidad y para bien recibo con muchísimo placer a mi colega Lázaro Manuel Alonso. Qué gusto saludarte. Qué gusto después de su tiempo de vacaciones. Qué bueno que esté con nosotros ya. Así es. Se le extrañaba muchísimo, aunque sin demeritar el trabajo de los demás compañeros, por supuesto que fue de lujo también, pero siempre usted con quien la química es tan especial porque fue iniciador del tema de la semana cuando fue con sentido propio. Siempre se extrañan sus comentarios acertados en estos temas de la actualidad nacional, por supuesto. Bueno, yo también los extrañé y qué bueno, particularmente a ti en estos análisis que hacía y muchos comentarios en la calle acerca del desarrollo de los diferentes temas que tuviste por acá analizando. Y hoy no va a ser menos porque es un tema que compete a toda la familia y a la sociedad. Los hijos por igual son responsabilidad de los padres. Y fíjense que estamos hablando de padres, no de madre, porque hay un viejo dicho en la calle que dice que madre es una sola, padre es cualquiera. ¿Qué cree usted de eso? Por igual, ambos deben garantizar su normal desarrollo, me refiero al desarrollo del niño, también su crecimiento, aunque en algunas sociedades esa responsabilidad no es menos cierto que se deje en manos de las madres. El tema de la semana hoy se inicia en este análisis, por cierto, muy presente, como quiera que estamos ya a las puertas del mes de junio, que es el mes donde celebramos el Día de los Padres, pero también porque es un tema, aunque recurrente, es un tema muy pertinente, válido para analizar por el impacto que tiene hacia el interior de nuestras familias. Y Raúl, quiero decirte que aunque no anunciamos el tema en nuestra emisión del pasado jueves, lo hicimos el viernes en nuestras redes sociales, te pongo al tanto por si lo olvidaste, @eltemacuba es nuestro punto para el intercambio a través de Twitter. Desde que colocamos el tema que estaríamos debatiendo, pues muchas familias, muchas personas que todavía no han constituido familia, pero que así lo desean, pues se han de alguna manera sumado al debate sobre la responsabilidad de ser padre desde el primer día, y sobre eso estaremos hablando en nuestra emisión de este lunes. Y cuando hablamos de primer día tiene mucho que ver con esa planificación familiar, ¿verdad? De cuando la pareja se pone de acuerdo para tener un bebé, así mismo, ¿verdad? Y la responsabilidad que implica también ser el padre de esa nueva criatura. Interesante tema. En lo que introducimos el tema, le invito a que usted se ponga ya entonces en contacto con nuestras redes sociales. Nosotros iniciamos el debate. Muy buen día. Quien se crea que padre es cualquiera por aquello de que la madre carga las mayores molestias durante la gestación o porque cuando hay rupturas son ellas las que por generalidad se quedan al cuidado de los hijos, está muy apartado de una realidad que para miles de familias es totalmente diferente. Los padres, como las madres, tienen responsabilidades iguales. Evidencia de ello fue definirlo de esa manera también en nuestra nueva Constitución, aunque la realidad al interior de algunos hogares es otra. Sobran los ejemplos de niños y adolescentes que crecen solo al cuidado de uno de los progenitores, para quienes el divorcio supone también la separación para con los hijos y en el peor de los casos, que quedan bajo la tutela de otros familiares. Por otro lado, hay otros asuntos que rodean la maternidad y la paternidad que muchas veces distancian a los padres de ese proceso compartido. Por ejemplo, dejar solo a la madre la responsabilidad de las consultas, la búsqueda de los primeros útiles necesarios, las ocupaciones escolares de los niños y en no pocos casos ser aleccionadoras, solo ellas, cuando de disciplina se trata. Y llamamos la atención sobre estos fenómenos porque la experiencia y las cifras han demostrado que cuando un padre está ausente o alejado de la crianza de sus hijos, es más frecuente que estos carezcan del control familiar que la figura paterna supone, crecen con el trauma de la falta de esa otra parte de los afectos que solo puede dar el padre y para muchos significa vivir sin el amigo o el confidente que la madre por razones de idiosincrasia no puede muchas ocasiones ser. Lo peor de esta situación es que, según los entendidos, los hijos no siempre perdonan estas despreocupaciones. Y ese perdón que muchos padres buscan o exigen con el paso del tiempo puede quedarse solo en propósito porque en temas de los afectos pocas veces el ser humano olvida o sana del todo. El tema de la semana buscó algunas opiniones en la calle sobre la participación por igual de los padres y las madres en la crianza de los hijos. ¿Qué frena hoy esa, digamos, total inserción del padre desde el inicio de la gestación o desde el inicio en este proceso complejo llamado planificación familiar, en el que el padre debe incorporarse también a esta concepción de la familia, del ser padre en sí? Esto fue lo que le contaron a mi colega Georgina Aguiar. Yo pienso que la participación que debe tener el padre en la crianza de un hijo
es muy importante porque primeramente es la figura paterna, como tal, como figura del hombre en la sociedad. Es la representación de aquel tabú, podemos decir, del hombre de la casa, la figura, pero además es que debe dar el ejemplo tanto en los hombres, en los niños como en las niñas, de cómo debe comportarse junto a su madre. Además, la combinación, la comunicación entre los padres es muy importante a la hora de la crianza. Y pienso que sí, que tiene que tener una participación muy importante. Es el que la apoya, es el que, vaya, el sustento de la familia, como quien dice. A ver, lo económico es importante, pero yo pienso que desde el punto de vista moral y educacional y de todas las otras cosas que puedan tener incidencia en su vida como persona, ya cuando sea mayor, yo creo que es importante todo, no solamente el dinero. A veces no tenemos dinero y tenemos hijos bien educados y hacen una buena carrera y después son personas maravillosas, ¿sabes? Hay veces son tabúes a la hora de que un padre se separa o que las atenciones son económicas. Hay veces un niño necesita más un juego de pelota, que tu papá te lleva a jugar pelota, que te compre un par de zapatos. Son cosas similares que es verdad que en un momento de la sociedad hacen falta, pero lo económico y lo material nunca se pueden ir por encima de lo espiritual. Perjudica psicológicamente, no es lo mismo un niño que se críe con su madre y su padre que un niño que se críe con padres separados. No es igual psicológicamente, eso repercute después más adelante. Tiene que tomar perspectiva de asumir una paternidad con su hijo y darle su apoyo moral, físico, mental, económico, todo lo que necesita el niño para que el niño no cree trauma en un futuro, porque todos los niños cuando tienen cierta edad tienen el trauma de que el padre no los acoge, no los mira, no los recibe, se esconde, tiene matrimonio con otras mujeres y entonces beneficia a los hijos de la otra mujer. Todos estos casos se han visto mucho ahora en Cuba y hay muchas mujeres solteras que dan a sus hijos y el padre o está en el exterior, en el extranjero o no hace convivencia de estar cerca y no vienen a hacer una acogida de darle apoyo moral, físico y todo en la vida. Realidades no solo de la sociedad cubana, de cualquier sociedad, cuán complejo es el escenario familiar, cuán compleja es la relación que se establece entre padre y madre, entre padre, madre y los hijos, ¿verdad? Sobre eso estaremos comentando esta mañana. Pero, ¿cuál es la experiencia vista desde un padre? Un padre que de alguna manera ha corrido con la absoluta responsabilidad de la crianza de su hija. Vamos a ver qué fue lo que le comentó en la Virgen del Camino, esto en el municipio de San Miguel del Padrón, por allá por las afueras de la capital, a mi colega Georgina Yal. Carlos Margarejo, un capitalino que tiene una pequeña de 7 años, él ha asumido buena parte de la crianza de esta niña. ¿Cuál ha sido su experiencia? Se la contó a mi colega Georgina ayer. ¿Y cómo se hace usted responsable de la crianza de su hija? Perfectamente, sin ningún tipo de problema. Asumo toda la responsabilidad con ella sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que hace? De todo lo que haga hacer. Lo mismo que hace una madre lo puedo hacer yo perfectamente. Hay quienes dicen que hay cosas que solo la madre puede hacer. No, para nada. Eso no tiene nada que ver. Lo mismo que hace la madre lo puede hacer el padre perfectamente, sin ningún tipo de problema. ¿Cuánto puede eso ayudar o no al crecimiento de su hija? Muchísimo. Lo mismo aporta la madre que aporta el padre. Eso es indiscutiblemente. ¿Ha tenido usted que a lo mejor ausentarse en su trabajo porque en un momento determinado ha tenido que llevarla al médico? Sí, muchas veces. La mayoría de las veces sí. Cuando en ocasiones a veces el padre no se involucra tanto en ese tipo de actividades. Bueno, eso depende de lo que piensa cada cual. Yo con respecto a eso no pienso así, pienso que debe ser, que la responsabilidad de los hijos son de los dos, tanto como para la madre como para el padre. Y no lo veo bien si no darían el permiso o que dijeran en el trabajo, cualquier tipo de esas cosas. A ver, dime tú, ¿cómo es tu papá contigo? ¿Qué es lo que hace contigo? Me trata muy bien. ¿Y ahora mismo de dónde viene? De la casa. ¿Y qué más hace contigo? ¿En qué participa contigo? ¿Juega contigo? ¿Qué hace contigo? Me cuida. Una experiencia de admirar, por supuesto, este padre que ha sido, como decíamos, responsable de la crianza
de su pequeña. Pero ¿qué piensa usted? Súmese al debate. ¿Cómo lograr por igual un escenario donde los padres y las madres sean absolutamente responsables de la crianza de sus hijos? ¿Cómo hacerlo desde el primer día? A propósito de que hoy estaremos hablando también de una campaña que desde UNICEF se ha lanzado a propósito del Día de los Padres. Súmese a nuestro debate. Estamos en el tema @ntv.icrt.cu, nuestro correo electrónico, el tema @ntv.icrt.cu, lo tiene en pantalla. Síganos en Twitter, más de 1.300 seguidores, somos @eltemacuba, y si desea, tiene un poco de crédito en su teléfono celular, puede enviarnos un mensaje al 8888 con el asunto del tema y también hacernos llegar su comentario. Siempre les reitero, este no es un servicio libre de costo, pero mi colega Raúl Isidrón, que lo estuvo empleando durante su tiempo de vacaciones, sabe de lo bondadoso también que es y lo rápido que es enviar este mensaje. Correo vía SMS en el servicio en tu móvil que amablemente nos facilita la empresa de software. Y es cierto que hay que pagarlo, pero también es cierto que es una vía muy rápida de comunicación con nuestro equipo, así que es una oportunidad también que tiene de su opinión llegue justamente directa a nuestro equipo de labores. Yo me voy porque usted tiene ya algunos impactos de qué están destacando nuestros principales medios impresos. Hay 3 temas, o al menos 3 aristas. Paternidad responsable. Paternidad por igual y maternidad por igual. Así es. Y desde el inicio, ser padre desde el primer día. Exactamente. Y responsabilidad compartida. Esto de que la madre lleva el bebé en el vientre es cierto, pero que la mayor responsabilidad es de ella. No lo interpretan así varios de los televidentes que ya están conectados con nosotros, porque dicen que es cierto que se desarrolla en el vientre de la madre, pero que el padre desde el mismo inicio debe acompañar precisamente el desarrollo de este nuevo ser. Bueno, yo me retiro. Interesante tema. Usted sigue con otras informaciones, súmese al debate. Ya le dimos a conocer cuáles son las principales vías que tenemos para la comunicación. Cuando pase el segmento infantil, seguramente estaremos de regreso para poner a debate ya con un entrevistado que sabe muchísimo sobre el tema. ¿Cuáles son los mitos que todavía rodean la paternidad en Cuba desde el primer día, la absoluta responsabilidad desde el primer día, para que de alguna manera lo entendamos también desde una red de masculinidades? Lo vemos desde el punto de vista de los hombres. El jueves lo veremos desde el punto de vista de las mujeres. Bueno, usted se va a nuestra redacción. En producción ya tenemos a Yanela de la Rosa. En breve estará con nosotros. Bueno, en efecto, el tema de la semana, y recuerdo el tema, hoy nos acercamos, para llamarlo así, a la paternidad responsable, ¿verdad? Cómo los padres deben y pueden incorporarse también con la misma responsabilidad a la crianza de los hijos. Así mismo es, Raúl. Hemos recibido muchísimos comentarios, también algunas sugerencias, otras que tienen que ver con los cuerpos legales, a propósito de que en Cuba seguramente entrará en discusión un nuevo Código de la Familia, como ya se anunció, todo lo que tiene que ver con la competencia de los padres en la crianza de los menores. Sugerencias, por supuesto, que siempre tenemos a bien compartir, así que te proponga más adelante demos acusaciones. Exactamente, yo lo voy a dejar, regreso pronto, estoy revisando redes sociales. Así mismo. Adelante. Vamos a compartir primeramente la opinión de gráfica del buen amigo Adán Iglesias, que nos ha hecho llegar sus impresiones, y nuestra directora Pilar Leiva así lo permite, para que usted lo vea. Por nada de la vida vuelvo a ir a una reunión de padres, estaba aquello lleno de madres. Un poco la manera jocosa que también tienen nuestros humoristas, las personas que lo hacen desde la gráfica, para entender un asunto que está en la realidad de muchas familias. Vamos a revisar nuestra cuenta en Twitter, @eltemacuba, que nos han dicho algunos usuarios que se han comunicado con nosotros. De inmediato reviso la opinión de Andrés Fernández López con el usuario @AndresFernándezL1. Dice: límites no veo ninguno. O sea, cuando habla de límites está hablando en igualdad de responsabilidades entre la madre y el padre. Solo facilismo y machismo de muchos hombres. Tenemos las mismas obligaciones que las madres. Podemos acogernos a la licencia de paternidad, por tanto, lo que falta es ponerle amor y nada más. Revisamos otro impacto también en nuestra cuenta @eltemacuba. Ya tenemos casi 1.400 seguidores, así que usted súmese al debate también a través de Twitter. Dice Marta Digno Aguilera con el usuario Digno Marta: el papel de los padres en la educación de sus hijos está al mismo nivel que el de la madre. Conozco a muchos que se ocupan con mucho amor de sus hijos, aunque no vivan juntos. Vamos a revisar otros impactos también de Twitter. Nos dice Tyler Guerra con el usuario @GuerraTyler, al inverso. Dice: es importante que exista en la vida de todo niño una figura paterna, sin importar quién ejerza esas funciones. Debe existir la persona que le preste apoyo a la madre en las primeras
en los primeros meses después del nacimiento del niño. Y ojo, quiero llamar la atención, dice este usuario, prestar el apoyo a la madre. Un punto también para el debate esta mañana. Estamos entonces reconociendo igualdad de condiciones entre el padre y la madre. Cuando hablamos de prestar apoyo o prestar ayuda, ¿no es igual responsabilidad? Vamos a revisar otro usuario que se ha comunicado con nosotros, dice Archa Cuba, con el propio usuario. La influencia cultural de varias generaciones influye en este fenómeno. Padre y madre por igual somos responsables. La escuela, la sociedad, los medios de información y difusión. El reto es cambiar mentalidad y todos somos protagonistas. Si nos queda un último Twitter, vamos a revisarlo. Dice Yanquier con el usuario @PérezYanquier306. Tenemos un gran reto y es lograr que las familias sientan que son responsables directos de la educación de sus hijos. Es ahí donde papá juega un rol fundamental como jefe central de la familia. Y llamo la atención también, jefe central de la familia. Vamos a revisar el último Twitter. Son muchas aristas, por supuesto, para el debate de esta mañana. Dice Ledier Armas con el usuario @Ledier2. Pensar que el divorcio priva a los padres de dichas obligaciones es un error y competen en igual medida a los tutores de menores y o incapacitados. Ledier, al parecer, es una persona que domina estos temas legales. Vemos que de alguna manera también ha compartido el perfil de la Fiscalía General de la República. Pensemos también que puede ser una persona que labora en ese órgano del Estado cubano. Y en esto de la familia, de la igual responsabilidad de padres y madres, de ser padres desde el principio, yo hacía referencia a un viejo refrán y que habla, de alguna manera, denigra o se desentiende de esa responsabilidad por igual. Aquel que dice que madre es una sola, padre es cualquiera. ¿Qué piensa usted al respecto? Para ello tenemos la buena compañía esta mañana de Emmanuel George López, quien es especialista en masculinidades de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades acá en nuestro país. Gracias, Emmanuel, por estar con nosotros esta mañana. Como has visto, un tema que tiene muchas aristas. Las personas opinan, decían algunos, apoyar a la madre, otros decían igual responsabilidad, pero este viejo refrán de que madre es una sola y padre es cualquiera, en tu opinión, ¿qué opinión nos merece? Bueno, muy buenos días, Lázaro, gracias por la invitación y por incluir tan importante tema en el espacio de la revista de la mañana. Si bien la frase de madre es una sola, padre es cualquiera ennoblece el ejercicio y la responsabilidad de las madres, pues pone en posiciones secundarias y hasta terceras, en posición inferior, la actividad y la responsabilidad de los hombres en este aspecto. Merece entonces resignificar qué es ser padre. Y las dinámicas sociales y las relaciones de género tradicionales pues han hecho que sea influyente en las familias, en el comportamiento de las familias. Y entonces estas acatan las actividades que para cada género resignifica ser madre o padre. Queda entonces en el lado de los padres, pues el ser actividades específicas como el ser el proveedor económico del hogar, ser la autoridad absoluta de la casa, el eje central, el cual dispone las reglas, establece los regaños, la disciplina, y entonces a su vez asume un juicio racional, carente de afectos, y con ello pues queda para las madres pues lo otro, el cuidado directo, la preocupación, todo lo que tiene y la que ver ocupación con los escolar. afectos y los sentimientos. Esto, Emmanuel, es una cuestión cultural, es un tema de Cuba, tiene que ver con esa, digamos, eso que durante mucho tiempo en Occidente, o sea, en los países del hemisferio occidental, hemos tenido como la cultura machista o patriarcal. ¿Cómo entender este fenómeno de que el padre quizás en medio de este complejo entramado que es la familia, sea quizás la figura que en el entorno de los hijos no es la primera o no se ve en igualdad de condiciones? Pues justamente el machismo reflejado en nuestra sociedad pues nos ha puesto a los padres en esa tarea secundaria respecto al cuidado. Por suerte, a medida de que las relaciones de género se van dinamizando de la labor profunda del movimiento feminista en cuanto a resignificar lo que es ser madre y ser padre en el ámbito familiar propiamente, pues entonces estamos encontrando con muchos ejemplos o con más ejemplos de un nuevo modelo de paternidad, un modelo de paternidad
inclusivo, un modelo de paternidad que entonces se preocupa por la atención de los hijos e hijas desde su primer momento, desde el primer día. Y eso es lo que propiamente a lo que nos debemos abocar instituciones y organizaciones. Yo te voy a dejar pensando en una interrogante, nos vamos a la calle, siempre el tema de la semana gusta de la opinión de esas personas que construyen en nuestra realidad. Le preguntamos a algunas personas sobre igualdad de responsabilidades en el padre y la madre, en qué falta aún por hacer para que el padre sea de alguna manera corresponsable, y voy a emplear este término, corresponsable de la crianza de los hijos. Esto fue lo que le contaron algunas personas a mi colega Georgina Aguirre. Y por estos tiempos en nuestra sociedad, ¿qué pudiera limitar el que todavía existan padres que no se involucren al 100% en la crianza de sus hijos? A ver, yo pienso que involucrarte en la crianza de tus hijos es una tarea responsable. Si no te involucras es porque eres un irresponsable y no tienes claro el deber que tienes como papá, ¿sabes? Ahora en estos tiempos, eso se ha... La madre es la que juega el rol más importante, principal. Porque son muy jóvenes, no tuvieron buena crianza por parte de sus padres, ¿me entiendes? Problemas económicos, muchos problemas económicos también que tienen, pero ya esos son los principales problemas que tienen. Razones en la crianza de un niño, no creo que eso sería para mí una mala decisión de un padre, porque es tu hijo, llega parte de tu sangre, eres tú en otra persona. No creo que debería ser así. Razones serían excusas lo que pondría, no serían razones para no involucrarte en la crianza de tu hijo. Es un poco difícil, mira, en estos tiempos. Te lo digo desde mi punto de vista, ya yo soy retirado, pero es un poco difícil. Con la situación que está, los padres tienen que salir, como se dice en buen cubano, luchar el dinero por mantener los niños y esas cosas, y a veces lo aleja de la misma participación, aunque uno quisiera, lo aleja por la misma situación del trabajo, la lucha de la vida que es dura como se está viviendo. Y para mantener los niños más o menos en cierto nivel, como buen cubano, es difícil. No pienso que haya nada que pueda frenar eso en ninguna sociedad. No, pienso que no, que eso no tiene ninguna justificación. En cualquier sociedad y en cualquier lugar, no hay nada que diga ahora, no hay justificación ninguna. Para mí, no hay ninguna justificación. Bueno, un entorno complejo en el que, decía esta última entrevistada, muchas veces se desarrollan nuestras familias. Y Manuel, antes de irnos a la calle, te decía, desde esa familia, desde otros espacios de socialización como son el grupo, como son la escuela, ¿cómo pudiéramos entender o cómo pudiéramos crear espacios de mayor concientización, o donde el padre sea entendido y visto de una buena vez como corresponsable de esa crianza del hijo, desde la propia gestación de la idea? Estoy pensando en la planificación familiar de que ese hijo venga a la familia. Yo pienso que nada impide que exista una paternidad responsable y una vocación de los hombres y padres, en este caso, hacia la atención dedicada de sus hijos. Pienso que, en primer lugar, la negociación dentro de la familia, el que sea incluido en responsabilidades pares con las madres o demás familiares, el hecho de que tenga decisión, participación directa en el cuidado, en todo lo que se trata del universo de los afectos y de la atención al niño o niña. Y en el caso de grupos de amigos, pues socializar estas prácticas, el no tener pena o temor a visibilizarse como un modelo de una paternidad responsable, el poder que sean estos temas comunes en el sistema de educación, donde se pueda debatir qué es ser padre, cómo ser un buen padre, qué implica ello. Son métodos que permitirían ayudarnos a la construcción de este modelo que necesitamos en la sociedad. Vamos a buscar más opiniones, vamos a la calle, porque en nuestro recorrido el equipo del tema de la semana pudo conversar con Saliu Illas. Ella tiene un niño de 4 años y desde que el pequeño cumplió su primer año, el padre se alejó de la crianza de este niño. Es otra parte del fenómeno, o sea, no solo lo que limita, sino también cuando es el padre quien se aleja. Vamos a ver cuál es la experiencia que tiene esta banera, madre, padre también. Vamos a entenderlo, a ver desde la visión de las mujeres, a ver qué piensan.
El padre no está presente en esta crianza. ¿Qué me puedes decir con respecto a eso? ¿A cuánto puede eso representar en tu niño? Eso siempre afecta, pero bueno, imagínese usted, el amor no es obligado, yo por allá, yo por aquí. Y con respecto a... Pero yo lo cría a mi esposo. En ese caso, cuando una persona no es el padre biológico y sin embargo asume la crianza de un niño, ¿qué me puedes decir en ese sentido? Que bueno, él está asumiendo esa responsabilidad y bueno, él lo está haciendo bien, lo está haciendo bastante bien. ¿Qué nos falta para lograr en nuestra sociedad que el padre se involucre en la crianza de su hijo? Comunicación entre los padres. Eso es mucha falta. Bueno, el divorcio, la ruptura, Emmanuel, viene siendo otra de las realidades también que matizan muchas veces esta corresponsabilidad cuando no es, digamos, lograda de alguna manera. Y antes de despedir este momento, este primer momento de intercambio, te voy a dejar pensando en dos interrogantes. Porque muchas veces la licencia de paternidad no es una opción para algunas familias, ¿dónde están los prejuicios? Y también en la ruptura y en el divorcio, esto que nos hablaba esta señora, ¿por qué el divorcio en la pareja es a veces para el padre la ruptura también con los hijos? Te dejo pensando en esa interrogante porque mi colega Raúl Isidrón, que ha estado compartiendo también en redes sociales con nuestros usuarios, seguramente tiene algunos criterios que ahora mismo nos hace saber. Sabemos que en Facebook, en nuestras cuentas personales, Raúl Isidrón, Lázaro Manuel Alonso, también las personas se comunican. Más adelante daré acuse de recibo aparte de esas comunicaciones. Exactamente. Nos escribe, por ejemplo, Marlene. Normalmente aquí no damos saludos ni felicitaciones, pero Marlene quiere felicitar a su esposo porque es un excelente padre. Así dice. Yo vale creo la que, pena entonces extender la felicitación. Exactamente. Dice que Abel Cabrera es el padre de su hijo Abelitín, así le dicen. Entonces para él también, por ser tan buen padre, por ser un excelente ejemplo de cómo los padres también se unen y tienen responsabilidad en la crianza de los hijos. Vaya para él también nuestro abrazo. Gracias, Marlene, por tu entrega. Hay otras interrogantes que nos acercan justamente al divorcio de los padres. O sea, cómo el divorcio impacta en la futura crianza de los hijos. Es una de las interrogantes que se repite por acá. Y cómo, por ejemplo, el acompañamiento del padre en la planificación familiar puede ser vital para luego seguir con el proceso de educación de los hijos. Son dos temas que se repiten por acá en cuanto a las interrogantes que nos hacen nuestros televidentes en las redes sociales. También el usuario Joandis en Facebook, desde La Lisa, nos habla de cuánto puede significar o cuánto sufrimiento entraña en ocasiones para el padre cuando llega el divorcio, ese padre que no quiere desentenderse, pero ojo, esa desatención o ese despojarse de la corresponsabilidad de la crianza de los hijos es relativa. Usted la permite o no, porque para eso las leyes protegen de igual manera a ambos, aunque sabemos que la guardia y cuidado por lo general se queda con la madre, es un asunto que compete a la madre. Y en relación con eso hay justificaciones tanto como que el hombre va a la calle a buscar el dinero, la economía de la casa, dice un televidente para acá. ¿Cómo ocuparnos también del hijo? ¿Cómo ocuparnos del hogar si estamos trabajando en la calle y somos los responsables de traer el dinero a la casa? Una motivación también para buscar el criterio de Emmanuel, que estará con nosotros en un segundo momento, ¿cómo no? Siempre les dejo, como es habitual, nuestras vías para la comunicación. Se las reitero, el tema @ntv.icrt.cu, lo tiene en pantalla, el tema @ntv.icrt.cu, nuestra principal vía para la comunicación, correo electrónico. Si nos sigue también en Twitter, allí somos @eltemacuba, y si tiene un poquito de saldo celular y nos quiere hacer llegar su opinión, pues hágala saber a través del 8888 con el asunto El Tema, unido El Tema y después su comentario. Este es un servicio que no es gratis, pero si se anima puede hacernos llegar también su comentario vía En Tu Móvil, el servicio En Tu Móvil que siempre, reitero, nos brinda la empresa de Soft. Bueno, siguen nuestros amigos con sus opiniones acá en las redes sociales. Gracias a todos. Más adelante, un tercer momento. Regreso más tarde. Adelante, Lázaro. Bueno, seguimos ahora con otras historias. 8 de la mañana con 19 minutos y volvemos al tema de la semana, hoy abordando el tema de la paternidad responsable y el rol que debe desempeñar el padre
en la crianza, en el desarrollo de los niños. Asimismo, hemos recibido muchísimas comunicaciones, Raúl, sobre todo a través del correo electrónico, también a través del 8888 y de nuestra cuenta en Twitter. Siguen sumándose seguidores al debate. Siempre le agradecemos que usted se identifique, por favor, cuando lo haga a través del correo electrónico, y si también lo hace por la vía celular, que nos haga saber al menos su nombre para dar acuse de recibo a sus comunicaciones. Ahora te propongo que revisemos correo electrónico y qué nos han dicho a través del 8888. Lo vemos en nuestro sistema. Así mismo, Michelle Díaz, ¿usted lo comparte? Sí, como no. Soy consciente de que el divorcio de la pareja no significa la ruptura con su hijo. ¿Qué más dice? Dice que muchas veces la madre impide por despecho u otro motivo el acercamiento y la comunicación. Bueno, usted sabe que yo tengo aquí una comunicación, por cierto. Dice, bueno, yo soy padre, dice un televidente, les voy a decir ahora el nombre, Yacer González, dice, yo soy padre de 2 hijos y estoy ayudando a criar a 2 niños preciosos que tiene mi esposa, o sea, una familia reconstituida, como se le llama ahora. Él tiene 2 hijos, ella tiene 2 y están ahora en unión. Los niños, Valeria y Jean, son el complemento de mis 4 niños. Invito a los padres, dice este televidente, a pensar antes de alejarse de sus niños la gran falta que hace una figura masculina en la crianza. Una reflexión oportuna para cuando las familias de alguna manera tienen que transitar por estos fenómenos como la reconstitución de la familia, como la ruptura, y sobre eso estaremos hablando más adelante con nuestro invitado. Vamos a ver cuál es la opinión de Tami, así se ha identificado. Dice Tami a través de su comunicación, muchos padres cubanos asumen a sus hijos con mayor responsabilidad, mientras las madres cumplen tareas. Muchas madres jóvenes e inmaduras prefieren estoicamente la carrera de madres solteras en vez de educar a jóvenes padres y atraerlos hacia la responsabilidad con los hijos. El divorcio no tiene que ser causa de irresponsabilidad con los hijos. Al contrario, cada padre debe hacer gala de la responsabilidad con los hijos y demostrar mucho amor. Es la opinión de esta persona. No sabemos si es un hombre o una mujer, pero Tami, le agradecemos igualmente que se haya comunicado con el espacio. Vamos a revisar el criterio de Lili. Lili se ha comunicado vía correo electrónico y dice en su comunicación: es verdad que el padre es un eje fundamental en la crianza de un niño, pero también hay muchas madres que limitan a sus hijos al acercamiento del padre a la hora de un divorcio. Lo único que debería importar es el desarrollo de ese niño, así culmina su correo, que tiene mucho que ver con lo que nos dice Jorge Lamorú en redes sociales. Pienso que el hombre que se separe de sus hijos no tiene justificación ninguna. Los niños no son responsables de la separación matrimonial y sí es una obligación del padre seguir la educación de los hijos. Tenemos un último criterio, Raúl, el de Roosevelt, que dice: considero, y así lo pongo en práctica, que los padres, de la misma manera en que aportamos el 50% de la información genética, debemos compartir la vida de nuestros hijos. Las madres, esos seres inigualables, y ¿por qué no el padre? Fíjense ustedes cuánto hay de estereotipos incluso a la hora de visibilizar este tema. Dice, las madres sirven de tierno envase para cuidar al bebé hasta su nacimiento, pero la responsabilidad y el placer de educar, alimentar y darle todo lo necesario a la descendencia para que sean personas sanas en todos los sentidos es de ambos. Dice Roosevelt, esos tabúes sociales que recargan a la madre con la mayor y a veces total parte de la crianza deben desaparecer. Lo que hemos sufrido los que hemos sufrido las consecuencias del divorcio, dice, del divorcio con los hijos, sabemos qué debemos hacer para no pasar el problema a nuestros críos. La familia, y ojo, enfatizo este término, la familia tiene que preservar ese equilibrio de responsabilidades, como mismo debe tenerlo en cuanto a los derechos. Bueno, vean ustedes cuántos reclamos, cuántas afirmaciones y todas para bien, o sea, de la presencia del padre en la crianza de los hijos como figura también fundamental a la hora no solamente de planificar, de acompañar, sino también de educar y de mantener esa estrecha relación con los hijos. Al final tenemos esa responsabilidad. Yo le voy a invitar, Raúl, entonces a que usted siga en redes sociales buscando algunos impactos, en lo que le pido a mi colega Yaima Barcás que nos localice la expresión gráfica de Adán Iglesias que nos ha hecho llegar el caricaturista. Bueno, le dejo entonces. Sí, porque quiero sugerirle que se sume a nuestro debate en redes sociales. El jueves estaremos viendo la visión a través de entrevistados de UNICEF y que tienen que ver con una campaña llamada Padres desde el Principio. Vamos a ver la visión
desde las mujeres. ¿Por qué una campaña? Para que los padres se sumen de alguna manera, o para que los padres sean, vamos no a decir se sumen porque esa sería una expresión quizás de quitarle ese coprotagonismo que tiene con la madre en la crianza de los hijos. Pero UNICEF ha lanzado esta campaña Padre desde el primer día, y sobre eso estaremos hablando el próximo jueves, así que súmese al debate en nuestra cuenta en Twitter, @eltemacuba, se la reitero, @eltemacuba, y voy a reiterar la expresión gráfica que nos ha estado acompañando esta mañana, siempre nos hace llegar amablemente nuestro colaborador Adán desde el DBT, desde Juventud Rebelde. Bueno, aquí ustedes ven, por nada de la vida vuelvo a ir a una reunión de padres, estaba aquello lleno de madres. ¿Usted qué tiene que opinar sobre también esta expresión, este argumento que desde el humor nos hace llegar nuestro colega Adán? Pues súmese al debate en el tema @ntv.icrt.cu, y si nos envía mensajes al 8888 hasta el próximo jueves estaremos recibiendo sus comentarios con el asunto El Tema. Puede participar también de nuestro debate. Y se me quedaban algunas interrogantes cuando terminábamos el primer tiempo de intercambio con nuestro entrevistado Emmanuel George, que nos acompaña desde la Red Iberoamericana de Masculinidades y también de África. Emmanuel, y las interrogantes principales nos quedaban en torno a la ruptura. La ruptura cuando el divorcio en la pareja ocurre y entonces viene el otro divorcio que es para con los hijos. ¿Eso qué secuelas? ¿Cómo evitar quizás que esta ruptura matrimonial o en esa unión de hecho que puede estar en una familia, cómo evitar que sea una ruptura también con los hijos? ¿Qué huellas puede dejar eso? Cuando concebimos un modelo de paternidad tradicional y machista, en el cual circunscribimos esta responsabilidad meramente al hecho de dar la manutención necesaria o poner el dinero sobre la mesa en la casa, o el hecho de solo quedarnos para los momentos de regaño estricto o de una comunicación esporádica o diálogo interpersonal esporádico con nuestros hijos e hijas, pues entonces seguramente, muy posiblemente, en el momento en el que en la pareja llegue el divorcio, pues entonces nos distanciaremos aún más de la comunicación y del apego emotivo y afectivo con nuestros hijos e hijas. Porque si concebimos que paternidad es solamente este tipo de actividades o determinadas actividades, no vamos a tener entonces un acercamiento, sino totalmente lo contrario. Nada impide, nada justifica que aún que en el momento del divorcio pues exista el mismo apoyo emocional, vincular y el mismo afecto con nuestros hijos. De hecho, debemos entender el divorcio como un acuerdo entre la pareja en un momento en que llega a ser necesario, pero a la vez que es necesario para cada uno de ellos, pues es una manera de sentirse bien con ellos y es volcar entonces el reflejo de cómo nos sentimos sobre nuestros hijos. Hay veces los hijos no tienen una mejor educación porque los padres estén juntos, cuando entonces tenemos relaciones violentas o conflictivas dentro del espacio del hogar. A su vez, por el contrario, cuando tenemos padres divorciados que se encuentran en buen estado de forma, en buen estado emocional, pues entonces sí vuelcan una paternidad o maternidad responsable sobre sus hijos, pues entonces hay índices entonces de apego y de aceptación. Yo te decía, Emmanuel, cuando estábamos en el momento anterior, que hay otra realidad que se expresa muchísimo en nuestra sociedad y tiene que ver con la llamada licencia de paternidad, un tema en el que nuestro país pues dio riendas sueltas hace algunos años ya, en aras de que en la familia o en la casa el cuidado de los hijos se quede aquel que lo prefiera o aquel que quizás sus condiciones económicas así lo, digamos, de menores ingresos, la persona que se quede con el menor, con el niño bajo el cuidado en esta licencia de paternidad o de maternidad. Sin embargo, hay muchos prejuicios todavía que rodean este fenómeno. Mi colega Georgina ayer le preguntó a algunas personas por qué estos prejuicios todavía, qué piensan las personas sobre que sea el padre quien se quede al cuidado del hijo y la madre sea quien vaya a trabajar. Esto fue lo que le contaron sobre paternidad en Cuba, un asunto todavía muy estereotipado y sobre el que la familia tiene mucho que hacer. No, y hasta más, ahora los padres también cogen licencia, hay padres que han dejado de trabajar y se han dedicado a la crianza de sus hijos.
Eso no implica nada. Es muy bonito que el padre apoye a la madre en esos momentos, porque van a tener lo más lindo de la vida, un hijo, ¿me entiendes? Eso es muy lindo. Yo creo que con las situaciones que tenemos económicas y de todas otras cosas que puedan pasar, yo pienso que el que debe coger la licencia de maternidad, el que menos remuneración tenga. Creo que si la madre gana más y tiene más posibilidades de aportar a la casa y el padre tiene que cogerla, yo pienso que no sea no tiene nada que ver. Mira, todavía nosotros estamos en una sociedad muy patriarcal, muy amarrada a las cosas antiguas. Y entonces eso, tanto desde el punto de vista del hombre como el punto de vista de los directores en las empresas, también está arraigado eso. Mira, este hombre pidiendo una licencia para cuidar el niño y no tiene a la mujer. Eso está arraigado en nuestra sociedad. Esas son cosas que con el paso del tiempo tenemos que ir luchando para que se eliminen. No va a ser fácil. ¿Me entiendes? Porque desgraciadamente la sociedad que heredamos de años, venimos transformando la revolución, pero seguimos con ese idiosincrasia. Yo soy el hombre y lo único que tengo que luchar es dinero para la comida te la pongo ahí tú. Ese es el mal de fondo que tenemos. Y que queremos nosotros, hombres, que si hacemos alguna labor esa, estamos perdiendo un poco masculinidad. No, eso no significa nada. Al interior, acá en nuestro estudio, debatíamos sobre, bueno, esto de la licencia de paternidad, cuántos prejuicios. Le preguntaba a algunos de nuestros camarógrafos si serían capaces de, si fueran padres otra vez, quedarse en casa y que su mujer, nos dice nuestro amable camarógrafo Pedro Gándara, que él con muchísimo gusto asumiría las labores incluso de fregar, lavar y de lavar los culeros cuando no sean desechables. Emmanuel, pero muchas familias, esto sigue siendo un problema para muchas familias, muchos padres todavía tienen prejuicios. Y yo no voy solamente a hablar de los padres, voy a pensar quizás en los abuelos, cómo de alguna manera inciden también en ese padre que ha decidido o quiere quedarse él en casa porque quizás su mujer tenga un ingreso mejor como por concepto de salario. ¿Por qué estos prejuicios? ¿Cómo desterrar estos prejuicios de la familia para que entonces el padre sea verdaderamente ese aspecto igual o ese igual dentro de la crianza de los hijos? El decreto ley 234, que se constituyó en el 2003 por esfuerzo de la propia Federación de Mujeres Cubanas en dinamizar las relaciones familiares, pues a partir de, es el que permite que los hombres se acojan a la llamada ley de paternidad. Pero estudios sobre este tema revelan que son pocos los hombres que se acogen a la ley de paternidad. En aquel caso, o sea, en investigaciones no aceptaban tomarse fotos, que se visibilizar su rostro, preferían el anonimato por un tema de machismo arraigado en nuestra sociedad. Ellos, pues justamente también se acogían a esta ley por causas excepcionales, no a partir de una negociación con el otro componente de la pareja, sino era a partir de casos extremos como la viudez o el abandono de la madre. O sea que hay mucho que hacer todavía, sobre todo hace falta el conocimiento en materia de derecho, la educación en materia de derecho, conocer nuestras leyes. Es positivo que en nuestra Constitución, en nuestra recién aprobada Constitución, aparezcan importantes artículos que reflejan la responsabilidad de la paternidad, en el caso del artículo 68, el artículo 84, que entonces le otorgan, resignifican la responsabilidad de la paternidad como un deber, pero también como un derecho. O sea, que a partir de la negociación familiar, los acuerdos que tengamos, que logremos en la familia, pues entonces nos aboquemos a una paternidad responsable, inclusiva, afectiva, desde el principio, desde el primer momento, desde el primer día de nacido. Gracias, Emmanuel, por haber estado con nosotros esta mañana y habernos ayudado a entender un poco este asunto muy presente en nuestra sociedad patriarcal, sociedad de machismo todavía. Son, digamos, costumbres que se han asentado en la cultura de muchos cubanos y de muchas cubanas. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana. Voy hacia nuestro set principal. Mi colega Raúl Isidrón ha estado al tanto también en redes sociales de lo que opinan algunas personas y dejamos el debate solo desde la visión de los hombres. Bueno, pero ¿qué piensan las mujeres? ¿Qué dicen las mujeres? Será un tema para debatir el próximo jueves. Exactamente. Muchos con sus respuestas acerca del interrogante con que iniciábamos precisamente este segmento de opinión. ¿Padre es cualquiera? ¿Cualquier persona puede ser padre? ¿Es considerado de esa manera? ¿Cuál es la responsabilidad
que tenemos los hombres en la educación de los pequeños, y digo hombres porque también hay otras figuras que forman parte de nuestro hogar, como son los abuelos, como son los padrastros, ¿verdad? O son los tíos, aquellas personas que se ocupan también de educar, de acompañar a los pequeños, a los adolescentes, a los niños, jóvenes, en fin, los que tenemos la responsabilidad de acompañar en casa. Por eso, más que padre, también hay muchos televidentes en redes sociales que se refieren a la figura de acompañamiento, a la figura masculina que acompaña también el proceso de educación en nuestros hogares. Así que el jueves. Usted no estará con nosotros el jueves, no es su turno de trabajo, pero seguramente mi colega Fidel Toranzo también estará al tanto en redes sociales de cuáles son las opiniones de los usuarios que nos sigan en Twitter y también que nos escriban a nuestro correo el tema @ntv.icrt.co. Me voy ya. Bueno. Me voy y que pase buena semana. Usted recuerde, volveremos el próximo jueves. El tema de la semana, ponemos a debate ser padre desde el principio. ¿Qué piensan las mujeres? Sea puntual en nuestra revista el próximo jueves. Bueno, te Tenga muy despido. buen día. Con placer, con placer. Gracias, Lázaro.